Platicando a la carrera, un podcast de Kilómetro 7. Correr es un estilo de vida. Correr es compartir, convivir. Correr es hacer comunidad. Platicando a la carrera. Entrevistas, tips de nutrición, recomendaciones de tenis y accesorios, anécdotas, competencias y mucho más. Amigas, amigos de Kilómetro 7, ¿cómo están? Bienvenidos a Platicando la Carrera. Jesús Núñez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Poncho? Muy contento de ahora sí saber qué hacer con el corazón. Así es. Doctora Aletia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Doctora? Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Aletia Winsik, soy cardióloga, soy ecocardiografista y pues aquí me invitaron muy amablemente a platicar de algo que nos encanta, que es el deporte y bueno, en mi caso, pues el corazón también. Así es. A ver, platícanos primero, porque además de ser cardióloga, también eres triatleta. Así es. ¿Cómo nace esta cuestión de ser triatleta? Porque de repente los doctores pues dicen, no tengo tiempo, claro. Tengo un montón de actividades, congresos, todavía tienen que estudiar, tienen que encontrar espacio para todo. ¿A qué hora entrenas? ¿Cómo le haces? Platícanos. Bueno, digo, por temas obviamente de escuela, empecé ya con el deporte, pues hasta que terminé de estudiar todo lo que tuve que estudiar por ahí de mis 34, 35 años, o sea, en realidad yo ya empecé grande. Siempre, pues, o sea, siempre el ejercicio fue como parte de mi vida, pero pues lo hacía como leve, de que, ya sabes, vas al gym, corres un poco, cosas así, ¿no? O sea, siempre me gustó, pero pues para nada nunca como intenso o carreras de fondo o así, ¿no? Pero tengo una de mis hermanas, es triatleta desde hace algunos años, entonces cuando yo termino, me gustaba correr, empiezo a correr, y ella me dice, oye, pues métete en un equipo, pues ya estás corriendo, haz un maratón, y yo, pues, ¿cómo un maratón? O sea, ¿cómo crees? Eso jamás estaba en mi mente. Como si fuera enchilada. Como si fuera, ándale, exacto. No, la primera vez así me metí en una carrera de 10 kilómetros, y yo así muerta de que, y veía un chorro de gente corriendo medio maratón, y yo decía, ¿cómo pueden? ¿Por qué tanta gente está loca? ¿Cómo hacen esto? O sea, la verdad es que para mí sí era, o sea, yo no podía, pues tenía como mis límites entre físicos y mentales, ¿no? Claro. Entonces, cuando entro al equipo, pues me encanta el ambiente, me encantan las rutas de fin de semana, ir a la pista, ahogarte ahí un rato, pues obviamente empiezas a liberar endorfinas, conoces gente y pues empiezas a involucrarte en todo esto hasta que se vuelve vicio, compras tenis, compras otros tenis, reloj, metas y así, ¿no? Y así fue como me metí primero a la carrera y como a los 2 años tuve una lesión en un gemelo, me lo desgarro y me mandan a empezar a nadar. Fue como, digo, ya sabía nadar pero de no ahogarme, o sea, cero técnica. Y pues así fue como empecé, poco a poquito, y te digo, pues mi hermana que es súper intensa, ¡ay, vamos a hacer unas aguas abiertas! Y yo, ¿segura? Sí, no te ahogas. Bueno, entonces, así fuimos a la laguna de Bacalar, horrible, yo salí odiando el agua, dije, ¿qué es esto? Pero pues bueno, apenas estaba empezando, y me dijo, bueno, ya nada, ya corres, cómprate una bicicleta, ¿por qué no? Y así. Otra vez como si fuera una bicicleta. Sí, exacto. Y digo, ya para aquel entonces había hecho algunos medios maratones, 2 maratones en ese tiempo, y me dice, bueno, tienes que hacer algo de triatlón. Y me iba a inscribir en ese tiempo, yo vivía en la ciudad de Villahermosa, y me dijo, vamos a hacer el triatlón de Palenque. Y ya me iban a inscribir, lo cancelan. Yo dije, ¿y ahora? Me dice, bueno, yo estoy inscrita era un 73 en Cancún. Vamos. Y yo, bueno. y ya. Y digo, obviamente entrené, yo soy muy intensa para todo, entonces súper disciplinada, entrenando todo el tiempo. Y pues bien, afortunadamente pues lo saqué bien, digo, fue mi primera experiencia en triatlón, un medio. Iba frenada, o sea, hay muchas cosas, salí del agua y me costó mucho tiempo como activarme, o sea, muchas cosas, ¿no? Que desconoces entre que estás corriendo el casco, ponte y bueno, pero muy divertido, muy padre y pues me encantó, ¿no? Al poco tiempo llegué a vivir aquí a León y pues ya se acentuó este cariño por estas disciplinas y ¿Tu hermana vive acá, en León? No, ella vive en Villahermosa. Ah, en Villahermosa también. Ella vive en Villahermosa y
Y pues aquí sigo, trato de combinar el trabajo, que a veces sí es muy demandante, pues siempre con el deporte, ¿no? Porque se vuelve parte de tu vida. Claro. O sea, ya es entre disciplina y necesidad física, mental, y de verdad es a veces tiene uno mucho el cansancio, pues como mental o del estrés, del trabajo, no sé, la vida, lo que sea. Y de verdad, o sea, N veces llego en la noche a tu casa y a su casa. Gracias. Y, o sea, llego cansada así de que no quiero hacer rodillo. Pero pues dices, no, si mañana no lo hago voy a estar así de mal humor porque no lo hice. Y ya con toda la flojera me subo así 15, 20 minutos y ya, y ya, me bajo y me siento súper bien. O sea, tanto Claro. física como mentalmente. Como mentalmente. Uh-huh. ¿Has hecho hasta 73 o ya hiciste Ironman también? El año pasado hice un Iron. Okay. Hice mi primer evento en Oklahoma, en Tulsa. Wow. Sí, ahí tuve la oportunidad de ir. Igual, bueno, ahí fue locura compartida con unos amigos de, no, sí, vamos. Y yo, bueno, sí, vamos, sí puedo. Con la emoción. Ya sé, con la emoción. La verdad es que sí, bueno, fue mi primera experiencia hasta el momento, la única. No he tenido todavía, bueno, no me he dado la oportunidad ni el tiempo de organizar la segunda, pero sí es una experiencia muy interesante, Claro. un reto a todo nivel, físico, mental, pero muy bonito, muy padre. Okay. La verdad es que se los recomiendo. Ay, sí. ¿Maratón fuera del Ironman has hecho también? Sí, ¿También? sí, y tengo 4, solamente he hecho 4. Bueno, solamente. Sí. Fíjate que me llama mucho la atención y lo hemos platicado varias veces con Chuy, de que el cerebro genera muchas adaptaciones, ¿no? La mente genera muchas adaptaciones que justo ahorita nos reímos un poco, pero es la verdad, a los corredores de repente nos cuesta mucho trabajo como decir, hoy nada más corrí 10, que para la mayoría de la gente sí, pues es eso muchísimo. Es un chorro. Claro. Pero nosotros con estas adaptaciones que vamos generando en nuestra mente, pues ya se nos hace poco, ¿no? Y de repente dices, oye, pues nada más he hecho 4 maratones. Sí, bueno, no por menospreciar, claro, pero de repente conoces gente que ha hecho así 20, 50 Irons y corrido totalmente 50 maratones. Y tú sí. A lo que voy con este tema de las adaptaciones es, y para caer un poco en tu tema, digamos, sí, claro, profesional, okay, es en el tema del corazón. También me imagino que este proceso que tú llevaste de esa primera carrera de 10K a este Ironman, estos 4 maratones, sí, claro, me imagino que lo viviste de una forma también diferente a como lo vivimos la mayoría de la gente, porque tienes un conocimiento teórico, ¿no? Pues bastante especializado, específico del corazón y de las adaptaciones del cuerpo. ¿Cómo influyó esto en tu entrenamiento, el día a día, o cómo influyó en incluso estas barreras un poco mentales o físicas que tú creías tener de decir, no, porque pues yo sé que el corazón X, ¿no? Pues fíjate que es muy distinto desde esa perspectiva leerlo que vivirlo o experimentarlo. Desde el punto de vista médico, la verdad es que sí es ampliamente cuestionado el tema del deporte de fondo, más cuando se realiza de manera amateur. En los congresos de cardiología, pues siempre hacen énfasis, ¿no?, en que pues, incluso ponen gráficas, ¿no?, de los deportes que tienen mayor riesgo de complicaciones o de hacer cambios adaptativos a nivel cardiovascular son el ciclismo, el triatlón y la natación, y de ahí para abajo. Entonces, al ser deportes de fondo, el corazón, como tú bien lo acabas de decir, se tiene que adaptar a esa resistencia, a estar todo el tiempo a manejar ciertas frecuencias cardíacas, a suministrar o administrar el oxígeno necesario a todas las células del cuerpo para que estén activas, ¿no? Se activan todas tus respuestas adaptativas a nivel muscular, a nivel hepático, sufres deshidratación, hay cierto estrés a nivel renal. Entonces, digamos que a nivel de salud, si somos así muy puristas o muy estrictos, pues sí es como muy cuestionado, muy criticado dentro del ámbito médico. Claro. Sobre todo porque, bueno, sí hay gente a lo largo del mundo que llega a tener ciertas complicaciones, digo, desde leves hasta extremas, vámonos al caso de la muerte súbita, ¿no? Claro. Pero aquí lo importante
en cuanto a lo que he podido revisar, en cuanto a lo que he podido ver en las charlas de los congresos, pues es importante tener un entrenamiento idealmente por alguien profesional, por alguien que sepa lo que está haciendo. Idealmente es entrenar en zonas de frecuencia cardíaca bajas, en zona 1, zona 2. Sí, obviamente todos de pronto pues nos emocionamos, nos encanta ahí el esfuerzo, la adrenalina, sí. Y vamos a tope, son las 3, 4 veces, hasta 5. O en la pista, o en la pista que te vas ahogando, ¿no? Entonces, pero finalmente son intervalos, o sea, son intervalos cortos y precisamente, pues también si no haces eso pues no mejoras, ¿no? Claro. Esa respuesta adaptativa no mejora. Entonces, finalmente es importante pues yo siempre les comento, ¿no? O sea, todo se puede, es aquí un juego físico, mental, es muy importante la nutrición, la hidratación, todo. O sea, al final de cuentas, estos deportes o en general esta disciplina me encanta porque es muy completa. Digo, todos los deportes finalmente son una disciplina y es un proceso multidisciplinario para que sea finalmente saludable. Claro. O sea, no basta con entrenar, medio entrenar o entrenar mucho y de repente, pues, no sé, comer mal, dormir mal. O sea, todo es importante y todo va a tener una repercusión en el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hacia donde me quiero dirigir es que todo se puede hacer. Finalmente, sí es importante tener una evaluación previa o periódica, no necesaria, aunque uno sea, entre comillas, sano, porque hay personas que a veces tienen problemas de base que no saben que al hacer estos deportes puede detonar en un problema serio. Claro. Ajá. Entonces, siempre es recomendable hacer como una evaluación médica, pues al estar haciendo ese tipo de deportes, una evaluación general, y bueno, y tener un entrenamiento de preferencia, pues, por alguien que te sepa guiar, ¿no? Porque de pronto, pues, se nos hace fácil a todos, digo, y todos, creo que en algún momento lo hacemos, sí. No, pues, me pongo tenis, mi ropa y me voy a correr, ¿no? Sí. Y digo, no está mal, o sea, no está mal porque finalmente está la parte recreativa, está la parte de convivencia, o sea, tiene sus cosas positivas. Pero a largo plazo, o sea, hay gente que de pronto no entrena para nada y se va a correr un maratón. Claro. O sea, ese tipo de cosas no es que no se pueda, sino que creo yo que a veces podemos caer en cierta irresponsabilidad para con nuestra salud. Porque precisamente al no tener una suficiente adaptación a nivel cardiovascular para ese tipo de desgaste, es una friega. Digo, perdón por la expresión, pero es una friega que le acomodas. Es correcto, o sea, sí entrenando, es una friega. O sea, digo, los competidores elite profesionales, ellos también tienen quema de músculo esquelético, también tienen deshidratación, o sea, se hacen análisis a ellos y también tienen niveles elevados de troponina de manera transitoria, de células de quema de músculo esquelético que se llama creatinina-fosfoquinasa. O sea, sí hay ciertas alteraciones metabólicas, pero que son transitorias y que en 24 horas están bien. O sea, pueden durar un poquito más, pero se van normalizando, ¿ok? Entonces, los estragos finalmente para una persona que va no entrenada, pues son mayores. Mucho mayores. Chuy. Creo que aprovechando aquí la visita, el corredor mucho se preocupa por el tema de las rodillas. Y como bien lo acabamos de ver, sí, claro. El corazón también es importante y participa todos los días en este proceso de generación de adaptaciones. Y creo que la importancia de planificar nuestros entrenamientos, más aún cuando tenemos a esa hermana que nos está diciendo, corre un maratón, corre, ahora haz esto otro. O sea, creo que sí es muy importante dirigir aquí el mensaje a la comunidad corredora de chécate. Eso. Previo, sí. No hay, creo que no habría, o no sé, un momento correcto para hacerlo. O sea, siempre es bueno hacerlo, o sea, sobre todo si como corredor o como deportista te ves haciéndolo en un futuro, pues empieza haciéndolo con calidad. Entonces, sí. Como doctora, como cardióloga, como deportista, ¿cuáles serían la batería de pruebas o la serie de pasos a seguir para poder decir que estamos preocupándonos por nuestro corazón? Claro.
Pues por lo menos se recomienda una evaluación anual, Okay. e idealmente al iniciar, o sea, este tipo de deportes, acudir a consulta médica, que te hagan tu historia clínica, conocer antecedentes heredofamiliares, tu examen físico, como mínimo análisis clínicos que incluyan biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, perfil tiroideo, y un electrocardiograma, Okay. además de una radiografía simple de tórax. Eso es lo que las guías internacionales o las últimas europeas que se publicaron en el 2018 es lo que marcan como canon estándar para cualquier atleta. Entonces, ya sea profesional o amateur. Existen muchos otros estudios desde el punto de vista cardiovascular, como la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, vamos más allá, la resonancia magnética o la tomografía. Pero estos estudios ya están reservados para cuando encontramos alguna alteración, sobre todo en el electrocardiograma, o cuando hay algún síntoma, por ejemplo, un síncope, que es la pérdida del estado de alerta, que es relativamente frecuente, cuando hay dolor, palpitaciones, falta de aire, que no se explica, digamos, con la actividad física que normalmente se hacía, Okay. bueno, ahí ya está indicado hacer otros estudios. La prueba de esfuerzo, aquí quiero hacer un paréntesis, de pronto es un poco mal entendida, porque la prueba de esfuerzo, la que normalmente hacemos los cardiólogos, tiene el enfoque médico y tiene el objetivo de evaluar si durante el esfuerzo físico hay arritmias, hay cambios electrocardiográficos que sugieran cardiopatía isquémica o que las arterias del corazón tengan algún problema o que se quieran tapar, es decir, el riesgo de que la persona tenga un infarto. Okay. La clase funcional de la persona, que bueno, en deportistas por lo general es muy buena, y los periodos de recuperación, ¿no? O sea, va más enfocada a la parte médica como tal. Está también la parte deportiva, en donde pues estrictamente se tiene que hacer con la mascarilla y se es una prueba cardiopulmonar que no en todas partes se hacen. O sea, hay como centros específicos especializados para ver pues tu umbral del lactato, tu VO2 max, como que más enfocada al deporte. Ajá. A mejorar las métricas, a mejorar, ¿no? Ajá, exactamente. Okay. O sea, es un poquito distinto el enfoque, pero pues no está de más de pronto, finalmente cuando se va a hacer un evento, pues yo considero, o sea, de maratón completo para arriba, pues sí no está de más. Sobre todo después de los 40 años, porque es cuando se incrementa el riesgo cardiovascular de infartos, sobre todo en los hombres. Uf, ya todavía no. El maratón sí, pero la edad todavía no. Sí, la edad todavía. Todavía nos salvamos poquito. Es que de verdad es impresionante, o sea, cómo, y digo, pues me incluyo, o sea, llegamos, o sea, hacemos deporte y pensamos que por hacer deporte estamos sanos. No. O sea, hay gente que al terminar el maratón se infarta, o que tienen arritmias graves, o sea, no, ese es el tema, ¿no? No nos podemos confiar, digo, tiene 1000 beneficios, pero siempre es importante, como yo les decía, tomar en cuenta todos los factores. Si mi papá, mi abuelito, mi hermano, toda la familia tuvo infartos y yo por hacer deporte creo que no, o sea, sí es un factor importante, de verdad. He conocido gente delgada que corre, que apenas tiene el colesterol ahí un poquito elevado y tiene lesiones coronarias. Entonces, sí es importante porque es de las principales complicaciones a nivel cardiovascular dentro de estos deportes, ¿no? Digo, más allá de, bueno, que también existen factores predisponentes, ya genéticos, arritmias, problemas de las fibras miocárdicas o miocardiopatías hipertróficas, arritmias, entre los cambios adaptativos a nivel cardiovascular por el ejercicio. Ahí existe algo que se llama el corazón del atleta, en donde tenemos, bueno, el corazón tiene 4 cavidades, 2 se llaman aurículas, 2 se llaman ventrículos. Entonces, uno de los ventrículos, que es el que se encarga de enviar la mayor parte de flujo sanguíneo al cuerpo, es el ventrículo izquierdo. Entonces, tiende
O sea, al final del día, esta cavidad está conformada por músculo. Y así como el músculo esquelético, cuando hacemos ejercicio y se hipertrofia, lo mismo le ocurre al ventrículo, ¿no? Entonces, con el esfuerzo crónico, tiende a hacerse un poquito más grueso de lo normal. Otra cavidad que se llama aurícula también tiende a dilatarse o a hacerse un poquito más grande. Y esto se asocia con riesgo de arritmias. Ok, entonces, que a lo mejor cuando uno está joven, pues todavía no nos pasa nada, ¿verdad? Pero cuando uno está más grande, pues ahí cambia la película. Entonces, pues es a lo que se asocia y es por lo que precisamente la verdad es que la comunidad médica no está tan de acuerdo con este tipo de cosas, precisamente por los cambios adaptativos, ¿no? Pero bueno, al final del día uno pondera, creo yo, los beneficios que nos puede dar en muchos sentidos en nuestra vida versus el riesgo que puede haber. Y es por ello que, como bueno, si somos conscientes que a largo plazo pudiera, o sea, no es una regla, porque también es una cuestión genética, no a todas las personas les ocurre ni de la misma magnitud. En su momento me tocó hacer estudios de ecocardiografía a futbolistas de aquí de León, chavos, o sea, de la sub, no sé, mucho de 23, ¿no? chavitos. Chavos, sí. Menos de 30. Menos de 40. Ay, ya estoy, no me diga, ya. Bueno, sí, gente muy joven y casi todos ellos tenían ya cambios adaptativos, tenían dilatada la aurícula izquierda, algunos ya tenían hipertrofia. Porque ellos hacen potencia, o sea, corren, pero... Y son chavos que al final están entrenando desde los 6, 7 años, ¿no? Exactamente. O sea, que ya llevan ponle a los 20, pues ya llevan años. Años. Déjame detenerte un poquito ahí porque justo hay muchos mitos alrededor de los corredores y el tema del corazón y me gustaría ir, pues, preguntándote algunos, ¿no? Sí, y uno de claro. ellos es precisamente que... A ver, o sea, como corredor, digamos, ya estoy de alguna manera condenado, ¿no? Y lo pongo entre comillas, condenado ¿a qué? O sea, que ya tengo esta adaptación, ya no regresa y voy a tener que seguir haciendo ejercicio toda mi vida para seguir manteniendo esta adaptación o para seguir utilizándola, o ¿qué sería lo correcto en el largo plazo, digamos? Eso es una pregunta interesante. De pronto, desde el punto de vista de imagen, a veces no nos resulta tan sencillo identificar una hipertrofia adaptativa de una hipertrofia patológica. Aquí lo que se recomienda es suspender el ejercicio por lo menos 3 meses, pero pues estamos hablando, imagínate, dile a alguien que corre o que hace triatlón que pare 3 meses. Sí. Es una locura, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que sugieren las guías es suspenderlo y ya después de ese tiempo volver a hacer una evaluación para ver si los cambios adaptativos finalmente sí eran por el ejercicio. Entonces, ahí lo que idealmente se hace es una resonancia magnética después de la suspensión de los 3 meses del ejercicio. Pero, híjole, la verdad es que pedirle a un atleta, ya sea amateur o incluso de alto rendimiento, que suspenda su entrenamiento es muy osado desde la parte médica, claro, sí. ¿no? O sea, a menos, o sea, que sí se documente una arritmia letal, una cuestión grave, pues sí se manda a parar, pero si no, son pocas las indicaciones que lo tienen. Entonces, finalmente, digo, la pregunta, o contestando tu pregunta, si tú paras, los cambios tienden a revertir en cuanto al grosor del miocardio. En cuanto a la aurícula, esa ya no regresa, ya se queda dilatada, y el riesgo es que cuando se dilata la aurícula se generan pequeñas fibrosis. Okay. Al fibrosarse es el riesgo de que se generen ahí pequeños focos ectópicos de arritmias. Entonces, pues bueno. O sea, ectópicos es como riesgo, o sea, ectópicos me refiero a su cuenta. La frecuencia cardíaca, pues tiene, o el ritmo cardíaco, pues como su nombre le dice, es muy específico, ¿no? Tiene una frecuencia, ocurre pum, 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 a un tiempo muy definido. Y de repente, haz de cuenta que viene un estímulo externo, entonces viene el latido, ¿no? Pum, 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 y pum, viene un latido externo que no se generó en donde normalmente nosotros tenemos en el corazón unos cablecitos, que lo conforma todo el sistema eléctrico de conducción, que tiene como
no sé, expliquémoslo algo muy sencillo, como estaciones de luz. Ok. Ajá. Tiene estaciones con cables que se conectan entre sí y es en donde se origina el impulso, en donde tarda milisegundos de una estación a otra en llegar, ¿ok? Pero es algo muy específico. Si de repente tú tienes un foco que está en otro lado de la vía, pues ya te va a alterar el ritmo. Ya. Ajá. Okay. Entonces eso es lo que puede dar lugar esa dilatación de la aurícula. Y otro cambio adaptativo puede ser, que es lo más normal, es que la frecuencia cardíaca tiende a bajar. Ajá. Eso también es interesante porque en alguna ocasión me tocó una corredora buenísima con frecuencias cardíacas de 40. Nombres. Nombres. No, bueno, de hecho no fue aquí en la ciudad. Ah, bueno. Entonces, pero entonces, bueno, el tema aquí es que 40 de su frecuencia cardíaca en reposo. Wow. Y había tenido un síncope. Okay. Entonces, ¿En reposo? ¿O durante? Al terminar de correr en la pista. Terminar, ok. Entonces, corredora de años, muy buena. Entonces, aquí el tema es cuando pones un marcapaso. Ponle un marcapaso a un deportista y dices, no, ¿cómo? ¿No? Pero es el riesgo. Es muy bajo, la verdad es que, normalmente el sistema eléctrico de conducción sufre cambios degenerativos con la edad. Se empieza, a calcificar. Claro. Y la frecuencia cardíaca en algunas personas tiende a volverse más lenta, pueden ocurrir arritmias, que son cambios, pero ya por la edad. ¿Okay? Entonces, cuando empiezan a fallar esos cables, o que una de las varias indicaciones de colocar un marcapaso es cuando la frecuencia cardíaca es demasiado lenta y no alcanza a tener una adecuada contractilidad del corazón para enviar el flujo sanguíneo a la cabeza, al resto de los órganos, y es cuando vienen los desmayos o los síncopes. Entonces ahí es cuando colocamos un marcapaso, que normalmente se hace en personas pues ya de edad avanzada. Entonces el hecho de haber sido deportista durante muchos años puede precipitar a que la indicación de colocar un marcapaso sea a edades más tempranas, hablando 60 años. Por ejemplo, está muy relacionada la frecuencia cardíaca con el estado también de entrenamiento, ¿no? Muchas veces dicen, cuando estás en tu pico de entrenamiento, tu frecuencia cardíaca en reposo tiene que ser súper bajita. ¿Sí es cierto? Claro. Sí. Sí, ok. Y que pienso yo que a veces también como corredores romantizamos esa parte. Decimos, es que amanecí con una frecuencia súper baja, pero como el corazón es un músculo y ya me creció, es por eso y es bueno. No. Y amigo, date cuenta. Ese es un tema muy bueno. O sea, sí, y eso, híjole, a mí me pasa seguido, y la frecuencia cardíaca a veces, la verdad es que luego ni la pelo porque si no me estreso. Pero la frecuencia cardíaca, es algo adaptativo. La frecuencia cardíaca normal en cualquier persona que no hace deporte es de 60 a 100, ¿ok? Tiene ese rango porque la frecuencia va a depender de las demandas de oxígeno del cuerpo, ¿no? ¿Estás subiendo las escaleras? Claro, ocupas más de oxígeno, la frecuencia necesita subir. Estamos dormidos o en reposo, baja. Es diferente la frecuencia cuando estamos acostados, que sentados, parados, haciendo ejercicio, lo que sea. Si estás acostado solo o acompañado. Imagínate. También cambia. Bueno, sí, claro, definitivamente. Entonces, por ejemplo, vas a correr y un día antes te fuiste de parranda. Ay, ¿por qué volteas a ver Pero sí. Bueno, te echaste algunas chelas de más, unos whisky, lo que sea, pues te deshidrataste terrible, y el día siguiente, como si nada, te vas a correr. Entonces, me han contado, pues claro, te vas todo deshidratado y pues la frecuencia cardíaca, pum, 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 y tú, ¿pero cómo? Pues claro, porque estás deshidratado. No es lo mismo que corras aquí en diciembre que corras aquí en abril, mayo, que el calor está horrible, ¿no? O que corras aquí que corras en Cancún y te deshidratas así. Claro. Entonces, eso tiende a subir entre 10 a 15 latidos tu frecuencia normal o habitual. Entonces, un tema es la deshidratación, otro tema es el cansancio, otro tema es la carga.
No es lo mismo cuando estás bien fresco de 2-3 días que a lo mejor no entrenaste, a que si estás entrenando para un evento y traes una carga bien pesada. Bueno, ahí sí la frecuencia tiende a estar un poco más estable porque has adaptado durante ese tiempo tu corazón. Por dentro. Y no te han avisado. Otra cosa, por ejemplo, digo, y ahí a título personal, algo que me ocurrió ahora con el COVID. Tuve COVID, creo que a principio de este año me había salvado. Entonces, después de que me dio, empezaba a correr y la taquicardia, todo lo que daba, porque sí empezaba a hacer un poco de broncoespasmo. Entonces, patologías pulmonares, sí, 100% que pueden incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? Digo, afortunadamente fue algo transitorio, pero son muchas variables, ¿no? El cansancio, la deshidratación, tu carga de entrenamiento, el estrés que traigas encima, si tomaste café, todo lo que contenga cafeína, pues te puede alterar la frecuencia cardíaca, algunas otras sustancias, la taurina, pues todo lo que pueda ocasionar cierto estímulo a nivel cardíaco te va a alterar la frecuencia. Claro. Y ahorita que decías, es que son muchos temas, ahorita regresamos a la taurina también, pero ahorita que decías lo de, a veces ni le hago caso al reloj, ¿no? También estamos bien esclavos, bien esclavos del reloj, o ahora del anillo que ya está haciendo famoso Kipchoge también. ¿Qué tanto le creemos a esos aparatos que, digo, al final, pues también tienen margen de error y también en un momento dado se pueden equivocar? Por ejemplo, en el Garmin a mí me pasa que no es la misma frecuencia cardíaca la de la muñeca que cuando pongo la banda, sí, ¿no? Incluso te da otras métricas. O sea, sí. Pero ¿qué tanto, digamos, le podemos creer o qué tanto está bien esclavizarse, digamos, de alguna manera a estas métricas de frecuencia cardíaca? Pues mira, yo recomiendo que hay que tomar en cuenta estos factores que yo comento. Siempre procurar estar bien hidratado antes, durante y después del entrenamiento, porque como yo les decía, al hacer esto, todos nuestros órganos están hasta cierto punto en estrés, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho esa parte, tanto a nivel de la fibra muscular, como sobre todo, por ejemplo, del riñón, ¿no? Que es el que puede llegar a sufrir. Entonces sí es muy importante este tema de la hidratación, no solo agua, porque de pronto, electrolitos sí es importante en estos casos. Y digamos, no estresarnos tanto si nos damos un rango de referencia, por ejemplo, de nuestra frecuencia habitual hasta 10 latidos más. Si sabemos que tenemos estas condiciones, retomando la parranda, la deshidratación, el desvelo también nos va a propiciar taquicardia, o el correr en algún lugar muy húmedo, en donde pues también el calor, hay que tomar a lo mejor como de referencia esto, ¿no? Pues 10 latidos más de nuestras zonas habituales puede ser bastante tolerable. En el rango. Y procurar, pues siempre entrenar en zonas bajas, ¿no? Digo, finalmente, por eso te digo, sí tenemos que tener, saber qué días vamos a trabajar en zonas altas, qué días vamos a trabajar en zonas bajas, los fondos idealmente hacerlos en zonas bajas, obviamente. Y también, digo, no es lo mismo correr un maratón que medio maratón, en donde a lo mejor en el medio maratón sí podemos exigirnos un poquito más y correr en zonas más altas sin problema. Las zonas de entrenamiento las determina la prueba de esfuerzo y las determina un entrenador, no las determina el cardiólogo, ¿correcto? Sí, correcto. Okay. Es que ahí sí te quedo mal, la verdad es que de las pruebas que yo he realizado, bueno, ya ves que hay una prueba de 3, otra de 5 kilómetros, hay con fórmulas, sí hay como varias fórmulas, ¿no? La verdad no lo tengo específicamente en mente ahorita, pero bueno, son las que a mí me han hecho para... no, sí, pero, digamos, yo voy contigo a consulta y tú me haces un electrocardiograma y me vas a hacer una prueba de esfuerzo clínica, más bien. Sí, y no tanto como para ver tus... Ajá, a eso me refería más bien. Ya. Con que tú no me das mis zonas cuando me haces una prueba de esfuerzo, porque no estás buscando eso. Exactamente, sí, no. Sí he visto algunas, no sé si puedo mencionar nombres. Alguna vez un amigo aquí conocido me mostró una prueba de esfuerzo que le hicieron en Aquiles. Okay. Y sí tenía sus zonas de entrenamiento, con su umbral de lactato y esto,
pero tengo entendido que sí utilizan la mascarilla. Sí. Entonces, ellos sí están más enfocados en especificar las zonas y como más en la prueba deportiva que clínica. Mucho más específico, así es. Chuy. Creo que, bueno, nada más me venía ahorita a la mente la parte de la deshidratación. ¿Por qué es importante? No hay que perder de vista que todo el sudor, toda esa agua que perdemos, una parte formaba parte de nuestro volumen sanguíneo. Entonces, al hacerse pequeño el volumen sanguíneo, la frecuencia cardíaca tiene que elevarse y súmale que tú ya venías con la frecuencia elevada. Entonces, ahí la importancia de la hidratación. Es que aquí hay un término, digo, bueno, espero que poderlo explicar, que se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo determina el volumen latido, que depende del volumen sanguíneo, y la frecuencia cardíaca. Entonces, para que todos nuestros órganos puedan recibir adecuada cantidad de sangre, pues depende de que tengamos un buen gasto cardíaco. Entonces, todo aquello que altere el volumen, como tú bien lo acabas de decir, pues nos va a condicionar a que la frecuencia cardíaca compense esa falta de volumen, ¿no? Y desde otra perspectiva, por ejemplo, las mujeres en este tema hormonal también es un tema. Porque no es lo mismo cuando uno entrena o hace un evento y estás en tus días, híjole, y no sé si sea ya con la edad o qué, pero, o sea, sí, de verdad, sí es un tema tanto a nivel muscular, claro, como a este nivel del gasto cardíaco, porque al final del día pierdes sangre y entonces eso te conlleva que tu latido cardíaco también esté un poquito más alterado y claro, sí, sin duda también hay que tomar eso en consideración, chicas, ya sé. Totalmente. El consumo, ahorita mencionabas la taurina en específico, pero por ejemplo, también ya mencionaste el tema de la fiesta, del consumo de alcohol, ¿no? ¿Qué tanto habría que evitar, por ejemplo, el tema de entrenar un día después de consumir bebidas alcohólicas? Sí. ¿O qué tanto hay que evitar esto que de repente es muy común en algunas carreras que yo he visto, de que gente en la línea de salida se está tomando un Red Bull, un Boost, una bebida de estas que tienen altos contenidos de azúcar y de taurina, cafeína y demás cosas? Pues mira, yo lo que he revisado, porque sí lo he revisado de manera específica, digo, intentando no hacer tantas loqueras. No, y además Red Bull, por ejemplo, patrocina algunas carreras, sí, y algunas. Sí. Digo, de entrada, como que el tema de mercadotecnia, yo diría, pues está bien, ¿no? O sea, pero claro, ya platicando con un especialista, soy a ver. De hecho, me llamaba mucho la atención. Hace un tiempo veía el programa de Lucy Charles y tomando su Red Bull antes de subirse al rodillo. Y yo, ¿es en serio? Sí. No, o sea, digo, ahí sí, honestamente, yo lo desaconsejo, no soy muy fan. Sí está probado, digo, algunos geles contienen dosis bajitas de taurina, pero sí, cero recomendable entrenar después de un día de fiesta. Se incrementa el riesgo de arritmias. Y aquí es un tema interesante. Sí me ha tocado ver un par de pacientes jóvenes que precisamente después de un día de fiesta se van a entrenar y hacen arritmias. Pues salen corriendo al hospital, bien espantados, se documenta la arritmia, pues te das cuenta que es un chavo sano, pero como a veces ya tiene este cambio adaptativo de la aurícula que les comentaba, ese crecimiento te hace predisponente a tener las arritmias por un efecto desencadenante del alcohol y la deshidratación y el desvelo. O sea, todo suma. Entonces, claro, sí. Muy desaconsejable entrenar un día después, digo, vale más la pena un día más menos que no entrenaste si ya te fuiste de fiesta, pues claro, descansa, el cuerpo lo necesita, a veces gana uno más descansando que entrenando por cumplir, ¿no? O sea, sí, no, definitivamente no lo recomiendo y pues tratar de reponerse con líquidos y electrolitos lo antes posible. La taurina sí te puede predisponer a arritmias, aparte de elevarte la frecuencia cardíaca. En el caso específico de la cafeína, sí es importante estarla dosificando. Sí se ha visto un mejor... Me volteó a ver a mí otra vez. No, algo me sabe la doctora. No, y te lo digo porque yo también la tomo, sí, pero, o sea, de hecho, y aquí me ando balconeando, pero yo tengo disautonomía, entonces... ¿Y eso qué es?
Bueno, ese es otra plática. No, bueno, vamos a... Yo tengo un auto también. No, perdón, tienes razón. Bueno, lo voy a tratar de simplificar. Bueno, se describe como una inmadurez del sistema nervioso autónomo. Okay. Tenemos nosotros un sistema nervioso simpático y un parasimpático. Ajá, o sea, es decir, tú a tu corazón no le dices late, ¿verdad? No. Ni digo, bueno, sí respiras como de manera directa, pero también tenemos a nivel cerebral una parte que controla esto, ¿no? Ya, aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, tu corazón va a seguir latiendo, tus órganos van a seguir funcionando, aunque estés dormido, ¿no? Claro. Entonces, es una cierta mala adaptación de este sistema, de esta parte del sistema nervioso en donde de pronto tu cuerpo necesita, o sea, está en reposo y de repente tienes taquicardias, o de repente con poquito esfuerzo, pum, se te sube de más. Entonces, esto es algo muy lábil precisamente al tema del volumen. Entonces, no sé si conozcan por ahí, sobre todo se da en mujeres jóvenes que se desmayan. Sí. O que se sienten mal, o que bla. Entonces es sumamente común, sobre todo en mujeres jóvenes, y es por esta causa. Realmente el tratamiento, bueno, hay gente con síntomas muy leves, hay gente con síntomas más graves. La expresión clínica más grave es el síncope o los desmayos, pero el tratamiento en la mayoría de los casos es con electrolitos, con pastillas de sal, por eso yo soy aquí las pastillas de sal. Soy cliente frecuente, ya sé, o sea, es parte como del tratamiento, y aparte, pues por el deporte y la hidratación es fundamental en mi vida. Claro. Y pues de la de muchos deportistas, ¿no? Entonces... ¿Y la cafeína? ¿Ahí qué tenía que ver? Y la cafeína también te ayuda, porque de pronto se cuenta, haces taquicardias, pero también haces bradicardias. Entonces, no, es un tema. Pero ayuda mucho el ejercicio que fortalezca los músculos de las piernas, porque en las piernas tenemos como valvulitas que ayudan al retorno venoso, porque por gravedad, pues la sangre se tiende a ir al suelo, ¿no? Claro. Entonces, lo que se recomienda son calcetas de compresión, ejercicios de fortalecimiento de los músculos de piernas, pantorrillas, una buena hidratación siempre, y eventualmente pastillas de sal, porque además la presión arterial tiende a bajar mucho. Entonces, y se siente uno fatal, se siente uno débil, cansado, mareado, así como que, ¿qué onda? ¿Qué hice? Pero bueno, por eso te digo, es un tema un poquito amplio, pero bueno, a grandes rasgos es esto. Y entonces la cafeína... Y la cafeína te ayuda. En tu caso. Pero y en el caso, digamos, de los atletas, en el caso del deporte, de comunes, es como de, a ver, sí hay que dosificarlo. Sí, o sea, sí te ayuda, o sea, sí se ha visto que mejora el rendimiento, como que sí te mantiene pues más alerta, ¿no? Al final del día, entonces sí se ha visto que mejora tu rendimiento físico, pero, fíjate que lo leí hace no recuerdo ahorita la dosis máxima, pero no sé si eran 200 miligramos como por día tope de cafeína, ¿no? La verdad es que no es ese dato. Luego nos los mandas. Te lo debo, pero sí, hay porque incluso hay un momento en donde la cafeína, lejos de ser benéfica, comienza a ser perjudicial y te incrementa la deshidratación, porque además te incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, sí es importante saberla dosificar, ¿no? Y la verdad es que también es muy personal, porque va a depender de tus demandas de agua, de qué tanto te hidrataste ese día. O sea, sí es importante. El clima, ¿no? A lo mejor. Sí, por eso te digo, sí es importante conocerse, y finalmente los entrenamientos son para esto, ¿no? Para probar qué sustancias nos ayudan a mantenerlos lo más equilibrados posible. Y creo que en cuestión cafeína, o sea, nos toca incluso vivirlo aquí en Kilómetro 7, que llega la gente preguntando ¿cuál es el que tiene más? Porque necesito y dame 5, y dices... O sea, a ver, hacer como poner con todo este contexto y pues bueno, saber ofrecerlo y orientarlo adecuadamente. Sí, y además, por ejemplo, poderlos combinar. No claro. Sé, si te tomas uno cada hora, si tienes evento, bueno, te echas uno con cafeína y otro sin cafeína, y así te la vas llevando, ¿no? Tratando de que,
porque además si siempre los estás usando, tu cuerpo se empieza a volver tolerante. Claro, ahí también generas adaptación. Generas adaptación y cada vez necesitas más cafeína. Ok. Doctora, sin salirnos de este tema, los antigripales, que luego decimos, estoy agripado, pero ahorita me dopo y me salgo a entrenar. ¿Qué es? O sea, si es bueno, si es recomendable o seguimos siendo fan del descanso. Sí, no, seguimos siendo ¿Qué fan pasa del con los descanso. antigripales y nuestro corazón y la frecuencia y todo esto? Pues te precipita a taquicardia, finalmente la fenilefrina, digo, hay muchos que ya no lo traen, hay muchos que sí, pero pues para la gripa no hay más que descansar, dormir y hidratarse bien. Digo, obviamente pues los antigripales ayudan, pero no hay más que el reposo, ¿no? O sea, creo que en otro sentido, pero regresamos como al tema del desgaste, ¿no? Como de la fiesta, o sea, es distinto, pero es lo mismo. O sea, finalmente tu cuerpo está luchando, todo tu sistema inmunológico allá para atacar al virus, la bacteria, lo que tengas. Entonces estás enfermo, estás desequilibrado. Entonces, pues creo que pues es a veces también parte del cuidarnos, del querernos, ¿no? Digo, nos encanta este asunto, pero sí hay un momento en el que tiene que predominar la razón y decir, no voy a ir a correr, ¿no? Y descansar, no pasa nada. Ganas más, ¿no? Claro, ganamos más, sí. Doctora, ¿algún alimento, suplemento o algo que tú dijeras, esto tiene que estar sí o sí en tu dieta diaria o en tu buró todos los días o todas las noches, que tú siempre recomiendes o que digas, a ver, todos los días tienes que comerte una manzana? Híjole, no, tocaste un tema y mira, aquí no me va a dejar mentir, es un tema, ¿no? Y tenemos tiempo, tú y además, bueno, me ha tocado pues experimentarlo también a título personal, entonces sí, este tema de los alimentos y los suplementos es muy, muy importante porque de pronto creemos que con comer bien, entre comillas, es suficiente y no. La verdad es que el desgaste físico en estos deportes es muchísimo y más las personas que también trabajamos y que tenemos estrés y que sí, no, terminas de entrenar y de hacer de comer, pasear a los perros, o sea, es una locura, la verdad. Sí necesita unos suplementos, considero yo, tanto para mejorar la recuperación muscular, ¿no? O sea, muchos antioxidantes. Digo, yo lo que he leído, salvo también tu mejor opinión, pues es el consumo de frutas y verduras en general, pero muchos omega 3, suplementos como el magnesio, la vitamina C que nos ayuda a metabolizar o a formar, mejor dicho, el colágeno. De un tiempo a la fecha, digo, sí, yo a título personal consumo una proteína vegana, porque las otras me caen muy mal. Pero bueno, esta la verdad es que sí la encontré bastante completa, y me ayuda a sentirme menos cansada. Sí la tomo después de una carrera larga, de una bici larga, o un día que voy a tener diferentes entrenamientos pesados. Y la verdad es que sí me ayuda a sentirme bastante fuerte, a recuperarme más rápido. Sí trato, por ejemplo, venden el omega 3, que al final del día son ácidos grasos de alto valor biológico. Lo podemos encontrar en alimentos, nueces, almendras, pescados como salmón, sardina, atún. Pero pues a veces ni modo que todos los días comas pescado, salmón o atún. Entonces, por ejemplo, hay uno que venden, es líquido, no sabe tan feo y viene a una dosis bastante alta, se llama Lisi, lo venden en cualquier tienda de supermercado y me gusta porque viene muy concentrado y de hecho, bueno, yo lo descubrí en un congreso de cardiología porque llegaron a patrocinarlo como tratamiento para la hipertrigliceridemia. Pero este suplemento además tiene vitamina A, D, E y pues también vieron que mejora el tema del envejecimiento y de la recuperación muscular. Yo dije, no, de aquí. Y aparte no sabe mal. Y no sabe mal. A quienes nos tocó la emulsión Scott. No. Ya sé, no, sí. Entonces, no, es bastante degustable, la verdad.
Y entonces viene una dosis concentrada, porque normalmente el omega 3 que nos venden en las tiendas naturistas son cápsulas de entre 250 a 350 miligramos y nos queda corto. Entonces yo la verdad, tanto a pacientes cardiópatas como a deportistas, se los recomiendo muchísimo. Mucho, la verdad. Bueno, el tema del magnesio también es importante. Ahí es otro asunto porque hay como 5 tipos de magnesio y que uno te ayuda para una cosa, para las hormonas, para los huesos. Ahí, en alguna ocasión que tuve oportunidad de hablar con un médico del deporte, pues sí me recomendaba como tomarlo por temporada, sobre todo en la temporada del entrenamiento específico, cuando las cargas son fuertes. 16, 12, 8 semanas, ¿no? Ajá. Depende quién. Depende del evento. Del evento, depende del entrenador, ¿no? En esas semanas sí es muy importante el estar suplementándose bien, ¿no? Por este tema, ¿no? De la recuperación muscular, y bueno, aquí entra el que de pronto entrenamos y nos queremos comer una vaca, ¿no? Digo, creo que nos podemos dar gustos, la verdad. Sí, claro. Es parte del entrenar y que dices, me puedo comer lo que sea, ¿no? Pero pues sí que no sea rutina, porque me ha tocado igual compañeros que hacen triatlón con el colesterol altísimo y tú dices, ¿cómo? Entonces, o sea, sí está padre, está bien, pero siempre hay que tomar en cuenta, yo siempre les digo en son de broma, el cuerpecito se cansa. O sea, el cuerpecito es una máquina, es un coche y tenemos que tomar en cuenta que lo estamos manejando como coche de carreras. Claro. Entonces, pues hay que darle su mantenimiento, yo siempre les digo, o sea, tu cuerpo es un coche y tu comida es tu gasolina. ¿Qué le vas a poner a tu coche? ¿Diesel o premium? Claro. Y dependiendo de la gasolina que le pongas es como va a funcionar. Hay un dicho por ahí que dice que somos lo que comemos. Y la verdad es que es muy cierto. Claro. Entonces, pues en general, ahora sí que deportistas, no deportistas, es muy importante ese tema, ¿no? Pero en el deporte sí. La suplementación, la alimentación, la hidratación son fundamentales para la salud integral y específica también del corazón, desde luego. Así es. Totalmente. ¿Algo más? ¿No? Pues bueno, agregando a todo lo que nos comparte aquí la doctora, pues bueno, prestar atención a la cantidad, pero también a la calidad de todo lo que comemos, porque pues justamente de ello también depende el rendimiento no solamente físico, sino pues de nuestro cuerpo en general. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, pues, no sé, aquí podemos estar muchas cosas. La verdad es que digo, pues me considero muy afortunada en realidad por poder compaginar estos dos aspectos de la vida que me apasionan mucho como médico, como deportista amateur y pues siempre ir conociendo más cosas, ¿no? de nuestro cuerpo, de nuestra salud, el experimentar estos cambios. También no es lo mismo, digo, tengo, no sé, ¿qué será? 6 años tal vez en esto. Y pues también experimentas cambios, ¿no? En tu cuerpo, en tu cansancio, en todo, ¿no? No es lo mismo los 20 que los 30 que los 40, o sea, no. Son los nuevos 20. Son los nuevos 20. Pero también ves gente de, no sé, de verdad, 50, 60 años fuertísimos. Sí. Y también aquí es importante, ¿no? Por ejemplo, el combinar deporte de fuerza, porque cuando uno pues ya va siendo más grande, pierdes mucha masa muscular. Ahí también interviene tu alimentación, o sea, son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de cuidarnos y finalmente porque nos gusta y creo yo que la finalidad es de que lo podamos seguir haciendo la mayor cantidad de tiempo posible en las mejores condiciones posibles. Así es, totalmente. Y sobre todo saber bien por qué lo hacemos, ¿no? Por ahí platicábamos, Chuy, fuera de cámaras, del reciente evento que hubo en España. No sé si viste el posteo de Facebook de que hubo dos infartos y como 100 y tantas personas deshidratadas. O sea, y que justo en el artículo de Facebook ponían
oye, pues mucha gente va por la medalla, por la playera, ¿no? O sea, y no saben ni a qué se están inscribiendo. Y pues creo que sí hay que hacerlo un poquito más conscientes. Y hablando de esto, también de todo este tema de deshidratados y de infartados, ¿te ha tocado a ti en alguna carrera atender a alguien? Así como de... Este es pregunta de chisme, ¿eh? Híjole. Así que vayas corriendo y digas, ya se cayó tal. No, o sea, digo, afortunadamente, no, en un evento de aguas abiertas sí me tocó, o sea, escuché que la persona... O sea, murió, hizo muerte súbita en el agua. En el triatlón, donde ocurren la mayor cantidad de eventos, es en el agua. Pero ahí interfiere que o sea, digo, cuando estás empezando en el agua, es una adrenalina y una emoción la que traes encima, que aparte el impacto que ejerce el entrar a un medio físico distinto, y más si es agua fría y más la adrenalina, más imagínate que te echaste tu gel, lo que sea. Entonces, y obviamente si la persona ya tiene un factor de riesgo, pues es que puede llegar a ocurrir una tragedia, ¿no? Precisamente, inicié la charla haciendo el hincapié que en personas, pues digamos, por arriba de 40 años, que tengan obesidad, que tengan problemas de colesterol, sí es muy importante que se hagan pruebas, o sea, que vayan a consulta para ver que no vayan a tener un riesgo de una situación grave y sobre todo pues de un infarto, ¿no? Que a la mínima el dolorcito, la falta de aire anormal o como repito, una carga genética fuerte para infartos, sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque son los que más riesgo tienen de tener efectos secundarios por esto. Así es. Pues Chuy, creo que es todo. Ay, pues nos podremos seguir, o sea, abrirle más a los temas, pero creo que, pues bueno, sí se nos queda esta conciencia de la prevención, de no esperarte a que pase algo. Creo que el objetivo de todas estas pruebas, de todos estos análisis, es saber dirigir y enfocar esas adaptaciones y no, a mí el momento en el que me dijeron, ¿cuándo fue tu última prueba de esfuerzo? Pues todavía no era ni la primera y cuando me la hice ya había salido con adaptaciones. Entonces, pues ahora aprender a vivir con ellas y pues ahora sí que como dicen, el hubiera no existe, hubiera planificado mis carreras, hubiera planificado esto, pero pues de verdad, si está en tus manos hacerlo, pues creo que vale muchísimo la pena. Totalmente, y ser mucho mejores corredores, ¿no? Lo que siempre decimos en Kilómetro 7, siempre acercarse a profesionales, desde el entrenador, el fisioterapeuta, el cardiólogo, el nutriólogo, cualquier cantidad ahora estuvimos también en el evento con los especialistas de pie y tobillo, en el tema de la pisada, o sea, hay tantísimos factores que podemos controlar nosotros, o por lo menos saber, ¿no? Y cómo adaptarnos a ellos, que lo podemos hacer, ¿no? Y luego andamos gastando mucho más luego en remedios, ¿no? En pomadas. En pomadas o en analgésicos, en cirugías, en casos más extremos, ¿no? Entonces, si lo hacemos mucho más conscientes desde un inicio, desde que somos principiantes, desde que estamos preparando nuestro primer medio maratón, nuestro primer maratón, pues creo que nos puede ir mucho mejor y disfrutarlo mucho más años y que además sea también un tema no solo de deporte, sino un tema de vida, de salud, como tú bien mencionabas, doctora. Sí, claro. Así que, pues, te vemos en la que sigue. Hay que ir preparando más temas porque por ejemplo, de la muerte súbita está interesante. Sí. Podemos ir ahí platicando de varios temas, ¿no? El cuate en Nueva York, el que iba ganando y se desvaneció también, que no le dio un infarto, pero se deshidrató. O sea, pues yo creo que sí podríamos abordar de manera específica esos dos grandes grupos, lo que es el síncope y lo que es la muerte súbita. Creo que también hay mucho que rascarle por ahí en el tema deportivo. Vale. Lo dejamos para una parte 2. Entonces, que dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, o lo que quieran ahí para la doctora, se las hacemos llegar. Y si causan horarios, pues ya ahí les mandamos también el número de cuenta de la doctora para que ahí hagan con su consulta. Síganos en todas las redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube y compartan todos los videos, por favor. Así que vamos, nos vemos en la siguiente. Saludos. Adiós. Platicando a la carrera, un podcast de Kilómetro 7. Correr es un estilo de vida. Correr es compartir, convivir. Correr es hacer comunidad. Platicando a la carrera.
Entrevistas, tips de nutrición, recomendaciones de tenis y accesorios, anécdotas, competencias y mucho más.